estudiando a fondo la Corte Internacional de Justicia, sus competencias, sus virtudes, aciertos y desaciertos a lo largo de la historia, tendríamos que preguntarnos, ¿realmente a Venezuela le conviene estar dentro de la Corte Internacional de Justicia para poder discutir acerca del tema del Esequibo, entrar en una discusión, en un litigio con Guyana, para poder definir en forma pues determinada de quién es el territorio Esequibo o cómo se va a dividir el territorio Esequibo? Mira, yo soy partidario de la diplomacia directa. El Acuerdo de Ginebra, su artículo cuarto, estableció en ese momento los mecanismos que ya hablamos, establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas para la solución de controversias. Lo primero que me extraña a mí en la firma del Acuerdo de Ginebra es que buscaron por la vía de los buenos oficios. Y los buenos oficios no aparecen en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, sino que recurrimos a otro mecanismo que era el del buen oficiante, el buen oficiante. Efectivamente, el primer paso se hace a través de una comisión binacional, no alcanzó ningún tipo de solución en esos primeros 4 años, estamos hablando del 66, y en el 70 arrancamos con esos buenos oficios que no, al final y al cabo no han conducido a nada. Por otra razón que nunca llegué a entender, pero siempre esos buenos oficiantes fueron de origen caribeño. Nosotros somos un país caribeño, evidentemente, pero esto es muy vinculado. Todos los buenos oficiantes estuvieron vinculados directamente, por una u otra razón, al Commonwealth. Yo creo que ahí había ciertas tendencias que no vienen al caso. No sé por qué causa en una situación de ese tipo, porque hay que conocer la historia del despojo que nos hicieron con el tema de Guyana, porque hay que acordarse que Guyana originalmente formaba parte, era territorio español, los holandeses lo ocuparon y finalmente los ingleses terminaron en la posesión de ese territorio. El hecho de los guyaneses es que al lado tenemos a Surinam, pero ese no es el caso que estamos viendo aquí. Yo creo que Venezuela debería haber buscado inicialmente es la negociación directa. ¿Por qué recurrir a terceras partes? Esa es mi primera pregunta. Entonces, no estoy de acuerdo verdaderamente. Creo que no, si nosotros doctrinariamente, históricamente, no hemos aceptado la Corte por diferentes razones, yo creo que este es el momento de entrar en un proceso de negociaciones vis a vis. Anteriormente teníamos mucho más poder de negociación por una u otra razón. Ya hoy Guyana se ha consolidado, entonces se necesita verdaderamente una diplomacia muy específica para que podamos nosotros, con unas buenas argumentaciones, para poder llegar a ese caso. Porque ir a la Corte hay que estar, hay que tener, vamos a decir, las balas, los argumentos históricos con que terceras personas, como es ese tribunal, sería el que va a tomar la decisión. Bueno, hablando del tribunal, embajador Gerson Rebanales, yo sé que en el tema del Esequibo hemos tenido extensos programas, hemos conversado sobre esto, hemos visto realmente cuáles son las conveniencias de Venezuela, hemos hablado de los distintos conflictos a los que ha entrado, de conflictos políticos, ¿no?, entre Venezuela y Guyana. El presidente actual de Guyana ha sido un poco tajante, ha dicho que su diplomacia es netamente en el seno de la Organización de Naciones Unidas, y eso podría hablar de que le conviene a Guyana esta realidad. Pero hablando un poco del tribunal, de la Corte Internacional de Justicia, quisiera que nos dijera históricamente cuáles han sido esos casos emblemáticos que ha discutido la Corte Internacional de Justicia, por los cuales pudiéramos tener alguna referencia o pudiéramos tomar como ejemplo para el caso de Venezuela y el Esequibo. Mira, hay como 3, 4 casos en el tema, porque todos esos problemas que tenemos limítrofes, fundamentalmente son que quedan del colonialismo británico. Las Malvinas, Gibraltar, en todos ellos ha habido siempre resquimores que han quedado de la época del colonialismo británico que lo ha dejado. Sudán del Sur. Sudán, Corfú, han sido decisiones que hemos visto. Y es que nos encontramos hoy en día, el derecho internacional se encuentra en que ya esas fronteras, mover una frontera no es una decisión únicamente que queda en un papel, en una sentencia. Mover una frontera tiene problemas de orden
social inicialmente. Tú pasas a un ciudadano perteneciente de un estado a otro estado y hay que ver lo que eso significa. Inclusive la Corte Penal Internacional, por otro lado, tiene que el movimiento de migraciones como una de las partes de los crímenes que juzga. Entonces, por eso te digo de que yo creo que Venezuela debe repensar en buscar una diplomacia mucho más directa a eso. Porque el caso del protocolo de Puerto España, yo siempre he sido un crítico, y mi carrera comenzó en Guyana, mi carrera diplomática comenzó en Guyana, porque fueron 12 años congelados. 12 años congelados donde Guyana tenía la posesión del territorio. Y yo estando ahí en la embajada, veía como Guyana con la posesión literal comenzó, no con la entrega de concesiones petroleras que hoy está dando en la zona en reclamación, sino que comenzó inicialmente con la explotación maderera por parte de Brasil, comenzó con el permitir que Brasil construyera un puente donde nosotros lamentablemente no tenemos una carrera asfaltada que nos lleve a la frontera con Guyana. Por eso te digo de que yo creo que hay que repensar eso como una política de Estado verdaderamente, con una intención de recuperar y llegar a una negociación. El doctor Isidro Morales Paul planteó en un momento, vamos a decir en la teoría de juegos, un juego de suma variable, donde si bien Guyana no se le reclamaba o se le las 3/4 partes del territorio, teníamos una salida dentro del Atlántico. O sea, hay que pensar, hay que darle un valor añadido a esas negociaciones para poder alcanzar un acuerdo. Ya hoy es innegable que Guyana está consolidada en ese territorio. Nosotros perdimos 12 años con el protocolo de Puerto España, donde nosotros no hicimos ningún tipo de acción, y Guyana sí fue haciendo una presencia, sobre todo Brasil en ese territorio, la entrega de concesiones, los badeirantes, ocupando la población, porque no eran los venezolanos que iban a ocupar, eran los guyaneses los que se venían hacia nuestro territorio, y eso no era lo que interesaba estratégicamente. Bueno, gracias al embajador Gerson Rebanales por sus acertadas observaciones acerca de estas cortes, de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, pero sobre todo acerca de nuestra larga trayectoria en la discusión por el Esequibo. Definitivamente, según su propuesta, hay que apelar por la diplomacia bilateral, por la negociación directa, más allá de los organismos internacionales o los tribunales dispuestos para los mismos. Lo cierto es que existen muchos ejemplos. Se ha discutido dentro del seno de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, el tema del acceso al mar por parte de Bolivia. Bolivia y Chile entraron en una discusión dentro de la Corte Internacional de Justicia y muchísimos otros casos que son dignos de revisar. Nicaragua, Colombia. Nicaragua y Colombia. Casos que son dignos de revisar para evaluar si realmente pues, la eficiencia de la Corte Internacional de Justicia. La próxima parte, con el profesor Eduardo Valero, indagaremos un poco más sobre la historia de estos tribunales y hablaremos de esos antecedentes interesantes. Ya regresamos.